Bueno, buenas tardes, no buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Bien, perfecto. Capaz que espero que no se tranque mucho. El otro día creo que desde casa el audio puede que se haya escuchado un poco mejor que desde acá, la, porque está menos compartido el wifi que acá en Antel. Bueno, hoy puse ¿cómo es? El bannercito este del taller de electrónica y programación porque no tengo el de los otros. Eh, la idea de hoy es hablar un poco de eh, cómo es el proceso de emprender en electrónica. Es decir, todo el proceso que seguimos desde que tenemos una idea hasta que logramos un producto. Bueno, eso. Son las 2:01, ya hay bastantes participantes. Capaz que si les parece bien vamos empezando. Como siempre, les recuerdo que esto está siendo grabado para después subirlo. No sé si han visto, yo le pasé a Angélica todos los videos y me faltó alguna cosa, pero le pasé todos los videos y algún archivo más para que lo suba a la plataforma. No sé cuál plataforma están usando. Eran los archivos de video son pesados, probablemente haya que reconvertirlos, no necesariamente van a estar rápido, pero bueno. Estoy hablando de los videos de las sesiones de electrónica y programación, de este taller de electrónica y programación. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Voy a apagar la cámara como siempre y a compartir pantalla. Acuérdense que al final voy a guardar el nombre de la lista de los participantes, por si alguno entra un poquito más tarde. Hola Federico, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Vamos a sacar esto, vamos a compartir pantalla. Voy a intentar de nuevo, como una vez más, habilitar las notificaciones de cuando ustedes, no sé por qué, pero no las escucho cuando ustedes escriben en el chat. De nuevo, esto se los he dicho todas las veces. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, pueden escribirlo allí en el chat y al final lo discutimos. O si quieren, también pueden abrir el micrófono e interrumpirme, paramos, contestamos las dudas y después seguimos. Bueno, acá está la presentación. En teoría, esta presentación es la primera vez que la hago. En teoría también debería demorar aproximadamente 45 minutos, pero bueno, lo que les decía, como es la primera vez que la hago, no estoy seguro de cuánto tiempo demore. Y intentaré llegar a los 45 minutos. Bueno, esta charla es sobre cómo emprender en electrónica, como les comentaba hace un rato, las etapas que hay que seguir para transformar esa idea en una solución. A ver, en general es a partir de un problema, buscamos una solución. Bueno, ¿cómo transformamos eso en algo que no necesariamente tiene por qué ser un producto comercial? La idea es que sí, tratar de acercarnos. Y bueno, ¿qué etapas vamos a llevar a cabo para hacer eso? Algunos proveedores de componentes y de otras cosas que tienen que ver con electrónica, ciertas cosas asociadas a los costos, algunos de ellos que a veces yo le digo costos ocultos, pero no son costos ocultos, son costos que están, lo que pasa es que a veces nos olvidamos de ellos. Y bueno, ¿y qué herramientas se pueden usar para desarrollo de cosas de electrónica? Vamos a hablar, bueno, de etapas, de todas las etapas. Después vamos a hablar del diseño, de los proveedores, de costos y las herramientas, especialmente haciendo hincapié en software libre. Creo que eso ya lo han visto o se los he comentado. Yo uso Linux.
Es muy bueno para muchísimas cosas. También hay veces que pasa que no podemos usar Linux porque hay herramientas que solo están para Windows y a veces no encontramos sustitutos. En electrónica pasa, por ejemplo, a ver, no encontramos sustitutos, el mismo sustituto. A veces pasa que estamos también acostumbrados a usar un software y entonces cambiarnos a otro software que es completamente distinto, la interfaz, cómo funciona, es complicado. Pero bueno, les voy a comentar sobre algunas herramientas de software libre que sirven para el desarrollo de productos en electrónica, que no son solo herramientas de electrónica. Bueno, estas son las etapas. Esto tal vez es un poco... si ven ahí, en ningún lado dice electrónica. En realidad son etapas medio generales de todo proceso de innovación, sería, ¿sí? La idea es que en cada una de estas etapas nosotros vamos obteniendo cierta información que nos van permitiendo o dando información que nos resulta útil para las siguientes etapas, ya sea porque nos permite enfocarnos en desarrollar algo. Por ejemplo, si vamos a desarrollar algo que funciona con baterías, bueno, el hecho de que funcione con baterías es información útil que cuando nosotros vayamos a diseñar la electrónica, el otro día hablamos de dispositivos que funcionan con batería y cómo cuando un dispositivo funciona con batería, bueno, tenemos que prestar un poco más de atención a la elección de esos componentes. Bueno, eso es ese proceso, ¿sí? O sea, en una de estas etapas obtenemos información que nos resulta beneficiosa o útil para las siguientes. También hay veces que, y esto depende mucho del proyecto, de cuál es el problema a solucionar, que conviene que nos detengamos más tiempo en alguna etapa que en otras, y no en todos los proyectos son iguales, ¿sí? Probablemente esto lo vamos a comentar más adelante, pero les voy a poner, por ejemplo, si nosotros estamos tratando de solucionar un problema que nadie ha solucionado, o que son muy pocas las personas, o sea, hay un problema y lo queremos solucionar con cierto dispositivo electrónico, y hay muy pocas personas en el mundo o muy pocas empresas en el mundo que han encontrado la solución a ese problema. Bueno, la etapa de investigación de cómo solucionarlo, la primera, deberíamos dedicarle bastante tiempo, ¿sí? Bueno, pero las etapas en general son el estudio preliminar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, en el que nosotros estudiamos el problema, las soluciones existentes, la propiedad intelectual, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero refiere a patentes, ¿sí? El mercado, quiénes están en el mercado compitiendo, quiénes son mis competidores, cuáles son mis clientes, y los costos. Este estudio preliminar es muy, se podría decir, de alto nivel, ¿sí? El problema es que quiero decirle la hora a una persona, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las soluciones? Bueno, hay relojes de pared, hay relojes de pulsera. Bueno, ¿quiénes tienen patentes de relojes? Tal, tal y tal. Bueno, ¿quiénes precisan relojes? ¿Todas las personas? Y bueno, todas las personas mayores de 8 años tal vez, porque los menores a veces, a no ser que sean digitales, las personas menores de 8 años no saben leer. Esto es una generalización que estoy haciendo muy, ni siquiera sé si es así, pero a cierta edad aprendemos a leer relojes con agujas. Bueno, los niños que no saben leer relojes con agujas no son parte de nuestro mercado, si nosotros lo que vamos a hacer es vender relojes de aguja. Bueno, ¿y cuál es el costo? Más o menos, ¿cuánto sale? Y si yo voy y compro un reloj de París, ¿cuánto me sale? ¿Sí? No es costo de mi producto, sino costo también del producto en el mercado. A continuación lo que hacemos es una profundización de esto, ¿sí? Por eso se llama estudio preliminar, es una especie de predefinición de aspectos muy, muy generales que después vamos a ir enfocando, atacando de a uno. Es decir, vamos a estudiar a fondo el problema. ¿Es solo dar la hora? O tal vez puedo, además de dar la hora, agregarle más valor y de repente le pongo la temperatura y la humedad, ¿sí? Bueno,
A continuación lo que hago es estudiar de nuevo la solución. Bueno, ¿qué necesito para dar la hora? Necesito un chip que pueda contar tiempo, necesito una fuente de energía, entonces va a ser la batería o enchufado a la pared. Voy a decir la hora con un display, con dígitos, o lo voy a hacer con agujas. Bueno, si es con agujas, es con un motor. Bueno, ¿cómo voy a hacer eso para poner esas dos agujas, para mover esas dos agujas? ¿Sí? Etcétera. ¿Sí? Estudiar un poco la solución y hacer como ciertas hipótesis grandes. Un poco más detalladas que en el estudio preliminar. A continuación, la siguiente etapa sería estudiar la propiedad intelectual. Bueno, yo planteé que quiero, resolver esto de esta manera. Los relojes que hay en el mercado, ¿cómo son? Una fuente muy importante de información, porque podríamos hacer dos cosas. Salir a comprar relojes de pared y ver cómo están hechos, cómo funcionan, de qué material es la carcasa, ¿tienen vidrio o tienen plástico adelante? La parte blanca donde están los números, ¿es impresa o los números están hechos de plástico y pegados? ¿Sí? Podemos hacer eso. O también podemos buscar patentes. ¿Sí? Cuando hablo de propiedad intelectual, en general me refiero a patentes. Las patentes son documentos que están publicados en Internet y que tienen información de cuál es el problema y cómo se soluciona. ¿Sí? Acá hay bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a no distraernos con esas cosas. Pero el tema es que quien publica una patente tiene que hacer un equilibrio entre qué información doy y qué información no doy. Ahora lo vamos a comentar más adelante. Entonces, a veces la información puede ser un poco escasa en una patente. Pero bueno, pero es información al fin. De nuevo, estudiar el mercado, costos y optimización de... la optimización es el último proceso de todos estos, en el que a partir de todo lo que hicimos hasta ahora, arrancamos de nuevo. ¿Sí? Por eso es que hay un círculo allí. Es decir, hicimos el estudio del problema, estudiamos la solución, estudiamos la propiedad intelectual, estudiamos el mercado, los costos, diseñamos un dispositivo. Lo armamos, soldamos todo, lo probamos. Bueno, mirá, la batería no dura lo que debería demorar. Bueno, hay que volver a la parte de estudio de la solución. O mis clientes no me están comprando este reloj. Por más que es barato, no lo compran. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay que hacer de nuevo, o no hacer de nuevo, hay que volver a la etapa de estudio de mercado y analizar un poco por qué está pasando eso. En general, la idea no es realizar el estudio preliminar, estudio del problema, solución, propiedad intelectual, mercado y costos y fabricar 150.000 relojes. En general, lo mejor sería fabricar algunos, tal vez unos 20, y se los damos a algunas personas y después hacemos una especie de cuestionario. ¿Sí? Esa optimización debería estar basada en alguna evaluación de algún tipo, ya sea nuestra interna o basada en información que viene de afuera, de potenciales clientes a los que les dimos nuestro producto para que lo evalúen durante un tiempo. Y de repente te dicen, sí, mira, está buenísimo, pero vos sabés que el vidrio, cuando el sol da medio de acá, se refleja y no me deja ver la hora. ¿Ah? Bueno, eso es información. ¿Podemos solucionarlo o no? Bueno, se verá. O yo quiero que el reloj me diga el pronóstico del clima. Perfecto. Tal vez no lo puedo hacer, pero bueno, pero es información. El estudio preliminar, como les decía, ¿cuál es la idea? Hacer un análisis del entorno del problema, ¿sí? Tener una visión general del problema. ¿Qué es lo que queremos resolver? ¿Sí? Dar la hora, en este caso. ¿Sí? Nos planteamos, bueno, posibles soluciones. Es lo que yo les decía hoy, bueno, un reloj digital, un reloj de aguja, etc. Y analizar rápidamente o muy por arriba quién ha fabricado y cómo, quién ha publicado patentes y cómo resuelve ese problema. Es el qué, el cómo y el quién o cómo, también de nuevo. También se los había mencionado quiénes son los potenciales clientes o competidores y cuánto sería el costo de esta solución. Esto también está atado un poco al tema de los competidores. O sea, no solo tenemos que ver cuánto nos sale fabricarlo a nosotros, sino cuánto sale de la competencia. A ver, no significa que si el nuestro sale más caro, está mal. O no significa que como hacemos exactamente lo mismo que hace el otro, está mal. Nosotros podemos mejorar un producto en muchos aspectos.
Puede salir más caro, pero puede ser mucho mejor, ¿sí? Es un grave error pensar que porque mi reloj de pared sale el doble que el reloj de pared de, no sé, que está vendiendo un supermercado. Sí, bueno, pero el mío, la batería le dura, no sé, 15 años y al del supermercado le dura 6 meses. Bueno, mejoré la solución de alguna manera. Lo que tengo que hacer es ver cómo hago para que mi cliente se entere de esa mejora o que entienda cuál es la mejora. El objetivo del estudio del problema, ¿sí? Vieron que eso habíamos dicho, esto era un estudio preliminar, hacíamos todas esas etapas, y ahora nos enfocamos en el estudio del problema. Acá es donde nosotros tenemos que definir claramente, muy claramente, cuál es el problema a solucionar, ¿sí? Tenemos que entender cuáles son los requerimientos, ¿sí? Si tuviéramos, por ejemplo, si estamos desarrollando algo y nos enteramos que tal o cual empresa o persona podrían ser potenciales clientes, convendría de repente que nos reunamos con esa gente, porque ellos nos pueden dar información. Si estamos fabricando, estamos desarrollando una máquina para automatizar un proceso industrial, bueno, ahí es fundamental que nosotros vayamos a hablar con la empresa que lleva adelante ese proceso industrial para que nos diga, bueno, mira, esto ha hecho, que nos aporte información, puede ser de muchos tipos. La máquina tiene que ser de tal tamaño, o no puede ser más grande que tal tamaño, no puede hacer mucho ruido, no puede ser de plástico, no puede ser de metal, no puede ser, ¿sí? Pero son requerimientos que desde el lado del cliente nos llegan y nos permiten definir aspectos de el problema. En función de esta información que nos devuelve este potencial cliente, deberíamos categorizar estos requerimientos para después saber en qué etapa debemos atacar o en qué etapa debemos utilizar esa información. Entonces podemos categorizar estos requerimientos en cuestiones de electrónica, por ejemplo, tipos de componentes, baterías, cómo es la placa. En cuestiones de software, si hay que desarrollar software, ¿va a requerir una aplicación para celular? Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. La carcasa, ¿de qué tamaño tiene que ser? ¿De qué material? Por ejemplo, no es lo mismo una carcasa toda metálica que una carcasa de plástico. La carcasa metálica, en un aparato que funciona a 220 volts, tiene que estar conectada a tierra. Entonces, cerca tiene que haber un trifásico con tierra, ¿sí? Hay como muchos aspectos que hacen a esto de definir cuál es el problema. Y después hay que tener en cuenta que no vamos en una primera etapa a resolver todo lo que quiere este potencial cliente o todas las cosas que se nos ocurren. Vieron que yo les decía, bueno, voy a hacer un reloj de pared, pero quiero que me diga la hora y además la temperatura y la humedad. Y si me da el pronóstico del clima, mejor. Y si me avisa a qué hora va a pasar el ómnibus, estaría bueno eso. Y si empiezo a sumarle cosas así al reloj de pared, termino en una cosa monstruosa que no la termino nunca. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar los principales aspectos a solucionar. ¿Cuál es el principal aspecto a solucionar de un reloj de pared? No es que me dé la temperatura y la humedad, es que me dé la hora. No significa que no invierta un cierto tiempo en ver cómo sería que resolvería el problema de mostrar la temperatura y la humedad. No es que lo dejo de lado. Lo anoto, evalúo un poco cómo haría para solucionarlo, pero no es mi foco. ¿Sí? Hay que hacer foco en lo que yo quiero solucionar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo hago el reloj de pared, que mide la temperatura, la hora, me dice el pronóstico del clima y además me dice a qué hora va a pasar el ómnibus, pero cuando el tipo se lo lleva a la casa, no da la hora. Bueno, entonces no hice un reloj de pared, hice un aparato que me dice la temperatura, la humedad y a qué hora va a pasar el ómnibus. Por eso es que es importante cuál es el principal o los principales, a veces no es uno solo, aspectos que queremos solucionar. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Sí? ¿Cuáles son esos aspectos sin el cual el producto no tiene sentido? Bueno, ahí está otro ejemplo que en realidad no lo habías leído todavía, pero un reloj inteligente que no me dice la hora no es un reloj, por más inteligente que sea. ¿Sí? Es un aparato que cuenta pasos, por ejemplo. También hay que tener en cuenta que algunos de estos aspectos nos pueden llevar mucho tiempo, ¿sí? El desarrollo de la solución. Bueno, no es
tal vez habría que priorizarlo o empezarlo antes, tal vez, ¿sí? Yo sé que hay algo que es fácil de solucionar, pero esto sé que me va a llevar mucho tiempo. Bueno, empiezo primero con esto, ¿sí? Y lo mismo pasa con aspectos de mi problema a solucionar con alta complejidad. En el estudio de la solución lo que hacemos es, bueno, nosotros en la etapa anterior estudiamos el problema, lo definimos, sabemos claramente qué vamos a hacer, cuáles son los principales aspectos a solucionar, ¿sí? Y los requerimientos del cliente. Bueno, vamos a estudiar ciertos aspectos desde el punto de vista técnico, se podría decir, de posibles soluciones que vamos a explorar y analizar si se puede, digamos. La viabilidad técnica es, ¿se puede hacer esto así? En general, lo mejor no es plantear una sola solución. ¿Sí? Como yo les decía, bueno, quiero dar la hora, lo hago con agujas, lo hago con una pantalla tipo LCD, pongo un montón de LEDs y los voy prendiendo yo a mano para mostrar la hora. Esos LEDs, a eso voy. No está bueno tener una sola solución, pero tampoco hay que tener 15. ¿Sí? En general conviene tener 3 o 4, porque ¿qué pasa? Si una de esas posibles soluciones se choca con un muro en algún momento en las siguientes etapas, puede ser en cualquiera, puede ser un tema de costo, puede ser un tema de mercado, puede ser un tema técnico, desapareció un chip que yo usaba para hacer esto y no existe más. Bueno, está. Hay que tener cuidado, tenemos que tener varias posibles soluciones para atacar el problema, porque en el caso de que una de nuestras soluciones se encuentre con una pared, la descartamos y seguimos con la otra. Evidentemente tienen que ser soluciones equivalentes, se podría decir, unas a otras, que resuelvan el mismo problema. En general conviene que sean soluciones que no sean muy a medida. A ver, vamos a ver si se me ocurre un ejemplo con el reloj. Supónganse que decimos, bueno, está. Una de mis soluciones es, aquí voy con que no impliquen diseños a medidas, no reinventar la rueda. Voy a hacer un reloj con pantalla LCD. Bueno, yo voy a diseñar, se puede, esto capaz que ustedes ya sabían, pero yo puedo diseñar y mandar a fabricar una pantalla LCD. ¿Dónde quiero que estén los caracteres? La pantalla LCD como, no estoy hablando como una pantalla de celular, sino como una pantalla de calculadora, de las pantallas esas que tienen los dígitos. Yo puedo diseñarla y mandarla a fabricar perfectamente, como quiera, con las letras y los números como a mí se me dé la gana. Ahora, ¿conviene hacer eso? ¿No existirá una pantalla que yo pueda utilizar en mi reloj sin tener que pasar por todo el proceso de diseñar a medida una pantalla para un producto que no sé si va a funcionar en el mercado? Me refiero a que lo voy a poder vender. Bueno, en general conviene ir de una a usar algo que ya exista. Y bueno, si después vemos que el reloj funciona, a la gente le gusta, le atrae, bueno, ahí se evalúa más adelante. ¿Conviene que yo diseñe, no sé, una pantalla LCD específica para mi reloj? Eso se deja para más adelante. ¿Se acuerdan que dije de solo enfocarnos en los principales aspectos a solucionar de mi problema? Bueno, pero ojo, también hay que dejar la puerta abierta a posibles mejoras. Esto tiene que ver con el alcance, es decir, bueno, ¿cuál es, hasta dónde voy a resolver? ¿Hasta dónde resuelve mi reloj que dice la temperatura y la humedad? Mi reloj, perdón, ¿hasta dónde va? ¿Solo la hora o además temperatura y humedad? No dejo esa puerta ni totalmente cerrada, ni tampoco abierta de par en par de que meto cualquier cosa para dentro del reloj. ¿Sí? Esto se trata de tener como muchos ases bajo la manga, como se dice, para modificar el proyecto a medida que va avanzando y tener, que no pase que en un momento me tranque y tenga que volver para atrás todo, ¿sí? Empezar de nuevo, otra vez estudiar la solución, etcétera, etcétera. En general conviene en esta etapa hacer una especie de primer prototipo muy rápido que nos permita analizar si esto se puede hacer o no. Entonces, por ejemplo, bueno, miren, esto está bastante... Esta presentación no está pensada para que se enganche tanto con los talleres que dimos de programación y electrónica, pero
se engancha. Entonces, ¿existe un sensor que mida lo que yo quiero medir? Porque si no existe un sensor que mida lo que yo quiero medir, puede que tenga un problema. Porque lo voy a tener que diseñar yo, o pedirle a una empresa que lo fabrique. Hemos hablado de los microcontroladores o los procesadores. Bueno, ¿cuánta memoria preciso para hacer esto? Si yo, por ejemplo, no es lo mismo que mi producto mida, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de una estrategia para bajar el consumo? Es medir, y cada cierto tiempo mando todos los datos. Bueno, si yo voy a medir muchas veces y almacenar toda esa información y después la voy a transmitir, ¿cuánta memoria necesito para almacenar la información que pretendo almacenar? Otra cosa a estudiar es el consumo de energía. Hemos hablado un montón de esto. ¿Se puede alimentar con baterías? ¿Es necesario realmente que se alimente con baterías o podría llegar a enchufarlo a la pared? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una pantalla de PC, de torre, una torre, tenemos la torre y la pantalla. ¿Es necesario que la pantalla se alimente a baterías cuando en realidad ese PC está estacionario, es decir, está quieto arriba de una mesa todo el tiempo, cerca de otro aparato que además está enchufado a la pared, que es el PC? Y como que no. ¿Sí? Y esto nos permite, en esta etapa, cuando vemos, bueno, tenemos estos sensores que nos permiten medir lo que queremos, necesitamos un procesador más o menos de este tipo. Si necesitamos baterías, tal vez precisemos un regulador de voltaje, tal vez precisemos un cargador de baterías, o si no vamos a usar baterías, necesitamos un transformador, que puede ser comprado. A veces no tenemos por qué con nuestro producto diseñar el transformador. Es parte de lo que les decía hoy, no reinventar la rueda. Bueno, comprás un transformador de celular y lo vendés con tu producto, digamos. ¿Sí? Esto nos permite tener un costo aproximado de cuánto va a salir la electrónica de nuestra solución. Es un costo muy grosso modo, ¿no? Muy por arriba. Por ejemplo, si voy a diseñar, creo que el otro día les comentaba, si yo voy a diseñar un dispositivo que lo voy a poner en todas las paradas de ómnibus, y mi dispositivo sale $1.500, bueno, no. Me parece, capaz que, bueno, no sé, capaz que no. ¿Sí? El costo empieza a incrementarse. Ahora, si mi dispositivo sale $15, seguramente me digan que sí. La propiedad intelectual, ¿para qué sirve la etapa de propiedad intelectual? De nuevo, nos permite entender, siempre cada una de estas etapas es una etapa de entender cosas. ¿Sí? Entonces, acá la idea es entender como el entorno del problema y la solución. ¿Sí? No el problema y la solución, sino los actores que están jugando en ese problema y en esa solución. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo lo resolvió? ¿De qué manera? ¿Quiénes son? ¿Sí? Estos que resolvieron este problema. Son empresas muy chiquitas, muy específicas, que hace mucho tiempo que se dedican a esto, o son empresas gigantescas. ¿Sí? Porque eso también a veces nos puede dar una pauta de, bueno, son empresas que se dedican a hacer muchísima investigación. Cuando es una empresa que se dedica a hacer muchísima investigación, bueno, puede que el problema sea complejo de resolver. O no necesariamente. Pero todo esto es muy relativo. La idea entonces, como les comentaba, en la parte de propiedad intelectual es buscar patentes. Hay muchas herramientas de búsqueda de patentes, la USPTO, Spacenet, que es europea, la USPTO es estadounidense, y la WIPO, no me acuerdo bien de dónde era. Pero bueno, nosotros allí podemos buscar patentes. Entonces, la búsqueda de patentes en alguna de estas herramientas es un poco compleja porque nosotros tenemos que buscar palabras clave dentro de categorías de cosas. Si no, podemos directamente en Google poner patente o patents y los términos de búsqueda que queremos. Patents, no sé, medición de agua en tanques. ¿Sí? Y bueno, tal vez nos aparecen patentes de cómo distintas empresas han hecho para resolver el problema de medir agua en tanques de edificios, por ejemplo. ¿Sí? Otra referencia que podemos utilizar son las publicaciones científicas. Acá entra, por ejemplo, el portal Timbó. Porque, ¿qué pasa? Las publicaciones científicas me refiero a papers, ¿sí? Trabajos de investigación. Muchas veces tienen información muy valiosa estas publicaciones científicas,
El tema es que en general hay que pagar para acceder. Muchas de la IEEE, por ejemplo, que es una de las que hace publicaciones en el área electrónica, o que tiene publicaciones en el área electrónica, si nosotros queremos acceder a las patentes, en muchos casos tenemos que pagar. Perdón, a las patentes no, a papers o trabajos de investigación tenemos que pagar. Bueno, el portal Timbo nos permite acceder a publicaciones científicas a través del portal, que es un sistema estatal, ¿sí? Bien, otra fuente de información son las empresas. A veces las empresas publican información de cómo se resuelve el problema, cuál es el principio de funcionamiento de su sistema de medición, por ejemplo, ¿sí? Esto nos permite también identificar oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Bueno, existe una patente, ya hay alguien que lo está haciendo. No soy tan novedosa. Sin embargo, que exista una patente no es necesariamente una amenaza. Sin embargo, que nadie haya hecho o que no exista ninguna patente sobre este problema o de la solución de este problema sí puede ser una mala noticia. Porque tal vez es extremadamente caro o muy difícil de resolver, ¿sí? Después, lo otro que vale la pena resaltar respecto a la patente es que esté patentado no significa que no se pueda fabricar y vender. Para que yo no pueda fabricar y vender algo que hace exactamente lo mismo que una patente, esa patente tiene que estar registrada en el país en el que yo quiero vender esa cosa, ¿sí? Así funciona el sistema de patentes. Si yo patento algo acá en Uruguay, en Argentina una empresa puede copiarme el diseño y empezar a venderlo. Existe todo un sistema de acuerdos internacionales de patentes en el que uno puede registrar en un sistema internacional y de esa manera automáticamente, creo que no es automático, tiene que uno después ir registrando a continuación en otros países la patente que nos otorgaron acá. Pero bueno, sepan que esté patentado no significa que no se pueda fabricar y vender. La otra información que podemos obtener en el estudio de la propiedad intelectual es, bueno, ¿qué tan innovadora es mi solución? No la solución del otro, sino la mía, ¿sí? ¿Tiene algo que lo haga mucho mejor? ¿Sí? No necesariamente, como dice ahí, tiene que ser algo que vaya a cambiar el mundo. Puede ser algo muy simple. Y como les comentaba hoy, se puede innovar en temas como costo, eficiencia, que esté diseñado a medida, muchas cosas más, ¿sí? A veces un mismo producto en un mercado, en un país, por la idiosincrasia o por la manera de ser de la gente o por los gustos generales de la población de ese país, pega muy fuerte y en otros no, ¿sí? Bueno, ese tipo de cosas. En el caso del mercado, la idea es entender no el mercado del problema y la solución, ¿sí? En general, cuando diseñamos un producto electrónico, es conveniente plantearnos desde el principio la posibilidad de venderlo en otros países. Porque excepto que sea algo, no sé, imagínense un producto que cada persona tenga 10 de esos. Bueno, ahí estamos hablando de 3,5 millones de personas, multiplicado por 10 son 35 millones de dispositivos. Bueno, puede tener sentido. Hay muchas variables acá, esto que estoy diciendo es muy relativo. Puede ser un producto médico y un producto médico muy específico, muy caro, muy interesante y tal vez el mercado uruguayo es suficiente para que nosotros empecemos y sobrevivamos como empresa. En muchos otros casos no, vamos a tener que salir a venderlo en otros lugares, en Brasil, Argentina, por ejemplo, o en otros países. El mercado uruguayo es chico en general para montones de cosas, pero no para todas. Lo que hay que tener cuidado cuando nosotros pretendemos diseñar algo para venderlo en otro lugar es que hay regulaciones, ¿sí? En general, las locales es fácil, digamos, entenderlas o tal vez hablar con alguien que no pueda explicar, bueno, mira, un producto médico acá en Uruguay tiene que cumplir esto y esto, un producto que va enchufado a la pared para venderlo tiene que cumplir estas regulaciones. Ahora, hay que tener cuidado si nosotros ese producto eléctrico lo queremos ir a vender a Argentina o a Brasil, bueno, cuáles son las regulaciones que hay en esos otros países al respecto, ¿sí? Porque nos puede pasar que diseñemos nuestro producto, sea un éxito en Uruguay,
Decimos, listo, estamos prontos para venderlo en Brasil y Argentina. Genial. Che, mirá que en Brasil no lo podemos vender porque hay una regulación que prohíbe que esto que estamos haciendo esté enchufado de esta manera, o el tomacorriente, no sé qué. Los tomacorrientes en Brasil son distintos, por ejemplo. Eso es una cosa a tener en cuenta. Son 3 en línea, pero una de las patitas está como subida más para arriba. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos que vender un producto en otro lugar. También hay que analizar, dentro del análisis de mercado, es, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente por un reloj que me diga la hora? ¿100 pesos? ¿200? ¿1.500? ¿7.000? Depende, ¿sí? Depende no depende de uno mismo, o sea, no es lo que uno se imagina, ¿sí? A veces nos damos cuenta que la gente puede llegar a querer gastar más. Pasa mucho. Tenemos como muy metido adentro a veces de que más caro es mejor, es más bueno. No necesariamente. Bueno, pero hay que entender eso. Cómo es la mentalidad de nuestros potenciales clientes de cara a nuestra potencial solución del problema, ¿sí? Porque de repente una persona, por un reloj que le dice la temperatura y la humedad, está dispuesta a pagar muchísimo más que por un reloj común y corriente. Y sin embargo otros te dicen, no, mira, la verdad que la temperatura y la humedad, no, me da lo mismo, la miro en el celular. No, yo no te voy a pagar 700 pesos por ese reloj porque tiene un sensor de temperatura y humedad. ¿Ah? En general, como les decía hoy, es deseable o recomendable conseguir algunos clientes para, una vez que hagamos una especie de primer prototipo, no tiene por qué ser lindo tampoco, tiene que ser funcional, eso sí. Siempre es muy importante que el dispositivo, a grosso modo, solucione el problema. Si yo hago un reloj que cada 15 minutos se para y tengo que ir a pegarle con el dedo para, sí, un reloj de aguja, cada 15 minutos el tipo tiene que ir a pegarle con el dedo para que siga moviéndose, bueno, estaba muy verde la solución como para dársela a potencial cliente, ¿sí? Pero bueno, ese potencial cliente nos podría dar información respecto a la usabilidad, el costo, cosas a mejorar, ¿sí? Desde el punto de vista del costo, la idea acá es, a grosso modo, entender si esto se puede vender o no, ¿sí? Esto no es que sea una etapa que la vayamos a hacer al final, esto convendría hacerlo en forma continua, desde el principio, ¿viste? Vieron que yo les dije, bueno, veamos, bueno, cuánto sale el sensor, cuánto sale el microcontrolador, cuánto sale esto, lo otro, porque nos puede pasar que lleguemos al final y nos demos cuenta que esto no se lo vendemos a nadie porque es carísimo, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que el costo de un producto no son solo las plaquetas y los componentes, son las plaquetas y los componentes electrónicos me refiero, ¿verdad? Es el ensamblado. ¿Quién va a soldar esos componentes? ¿Ya viene soldado? ¿Quién va a fabricar la plaqueta? ¿Cuánto me sale enviarlo? ¿Cuánto sale meter? Creo que esto capaz que yo se los había dicho. Bueno, bien, perfecto. Me llega la plaqueta, me llega la carcasa por otro lado, mandé a fabricar la plaqueta con todos los componentes soldados y me viene la plaqueta ya soldada. Y también mandé a fabricar en otro lado la cajita donde va mi plaqueta. Bueno, ¿quién va a armar eso? Si son 50 productos, está, si los armo yo, perfecto. Los armo yo, los meto en una cajita y se los doy al cliente de a uno cuando vengan. Ahora, si son 10.000, y como que no sé, no parece muy razonable que yo tenga que armar 10.000, está viniendo un cliente atrás del otro a buscar eso. Es como si, imagínense, en una fotocopiadora que en vez de fotocopiar nosotros escribiéramos a mano en hojas lo que la persona quiere reproducir, ¿sí? Se vuelve imposible. Entonces, hay que tener en cuenta que a alguien le vamos a tener que pagar para que sienta un montón de gente a armarnos esto, o que diseñe una máquina que lo haga. Pero bueno, la idea es que en este momento nosotros tengamos una idea bastante clara de cuánto va a salir todo esto, ¿sí? Para poder hacer un análisis serio de viabilidad comercial, ¿sí? Necesitamos un número más o menos, no tiene por qué ser un número exacto, pero no es que, digamos, sí, mira, me dio que sale $50, y 3 meses después me di cuenta que no, mira, no eran 50, eran 150. Bueno, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el objetivo de la optimización? La optimización se hace al final. Y eso, la idea es, como yo les comentaba,
Que sea una optimización general, ¿sí? Bueno, ahí dice, en realidad, a ver, la optimización como sí se hace al final. Lo que pasa es que en realidad o se reevalúa tal vez al final. Nosotros en cada etapa vamos viendo de mejorar el diseño, ¿sí? De alguna manera u otra. No es solo bajar el precio la optimización, no es, bueno, sí, está bien, sale $50, hay que bajarlo, tiene que salir 20. No necesariamente. A veces la optimización puede ser de mantenimiento. Es decir, bueno, sí, yo fabriqué mis 15 prototipos, se los di al cliente, a mis 15 clientes potenciales, 5 de ellos me lo devolvieron porque dejó de andar. Y cuando yo lo voy a abrir para arreglarlo, me doy cuenta de que está imposible de abrir. ¿Sí? Es muy difícil, se rompen cosas, los plásticos, los tornillos. Bueno, pensemos en que si es un dispositivo que va a requerir mantenimiento, bueno, no nos compliquemos si vamos a hacer nosotros mismos el mantenimiento, no nos compliquemos la vida diseñando un aparato que sea muy difícil de mantener. Yo no me acuerdo cuál es el modelo, pero hay un equipo de medición que se llama analizador de espectro, que lo que hace es medir el espectro de señales, ¿sí? En general de radiofrecuencia o de alta frecuencia. Se utiliza para estudiar transmisiones, bandas de transmisión, potencia, etc. Hay uno de ellos que era un modelo en particular de la marca HP que era imposible de hacerle mantenimiento, porque para poder, a veces hacer mantenimiento significa con el aparato enchufado, poder medir en la plaqueta los voltajes, alguna que otra corriente, verificar si un componente se quemó o no, y para eso necesito medir con un tester, con un osciloscopio. Pero si las plaquetas están calzadas, en general este equipo que yo les digo es como si fuera una torre. ¿Vieron la Mother que nosotros ponemos una tarjeta de video y al lado una tarjeta de sonido y al lado, no sé, una tarjeta de red? Bueno, eso pero con tarjetas muy grandes y muy pegadas una con la otra. Entonces, no hay manera de que yo pueda medir nada en esa plaqueta. Entonces, eso es un diseño que no está pensado para el mantenimiento. Hay otros modelos de otras empresas, en realidad esa misma empresa después sacó otros modelos, en los que las plaquetas se podían como doblar o girar, y mejoraban el diseño desde el punto de vista del mantenimiento. También el proceso de fabricación. Les doy un ejemplo muy simple. Si yo diseño una plaqueta y le pongo componentes de los dos lados, bueno, me estoy generando un problema, porque el proceso de fabricación de una placa con componentes de los dos lados es más complejo y más caro que el diseño de una placa con componentes de un solo lado, ¿sí? El ensamblaje. Si el ensamblaje, es decir, meter la plaqueta esta dentro de la caja, requiere de 20 minutos, ¿sí? Que tengo que meterla con cuidado, que no calza porque está muy justa y tengo que deslizarla así o para allá. Bueno, no. Lo ideal es que se pueda armar rápido, porque, de nuevo, eso tiene, desde ese punto de vista, el ensamblaje también afecta al mantenimiento, pero además también afecta a la fabricación, aumenta los costos de fabricación cuando el ensamblaje es complicado. La puesta en funcionamiento, o sea, ¿qué es? ¿Lo llevo, voy y lo enchufo? O también, por ejemplo, si es un dispositivo, por ejemplo, piensen en hay muchas cámaras, estas cámaras como de seguridad, ¿sí? Que uno va, la compra, la prende a la pared, tienen Wi-Fi. Bueno, muchas de ellas están bastante bien pensadas. Lo que hace cuando uno prende la cámara, Wi-Fi, la cámara crea una red inalámbrica, yo entro ahí y le digo cuál es la clave y cuál es mi Wi-Fi y cuál es la clave de mi Wi-Fi, el de mi casa. Una vez que le ingreso esos datos, le doy OK, esa cámara se desconecta, desaparece esa red Wi-Fi a la que yo desde mi celular, por ejemplo, estaba conectado, y se conecta a la red de mi casa. Bueno, eso es una puesta en funcionamiento bastante amigable. Ahora, si el tipo tiene que conectar un cable de red y enchufarlo a su computadora, y en la computadora asignarle una IP fija y conectarse a una IP en particular, y ahí entrar a una página web, bueno, eso no es un aparato cuya puesta en funcionamiento sea muy amigable, ¿sí? Y bueno, como estos hay muchos otros aspectos que tienen que ver con la optimización del diseño. De nuevo, es una etapa que,
¿Por qué está puesta al final? Porque en general mucha de esta información de optimización sale de una vez que yo ya cumplí muchas de las etapas anteriores. Es decir, yo ya mandé a fabricar la placa, la tengo acá, mandé a fabricar la caja, la tengo acá, y cuando voy a ensamblar me doy cuenta de que, bueno, mira, esto está complicado de ensamblar, ¿sí? Y ahí es que optimizo el diseño. Pero también puedo ir realizando distintas optimizaciones o optimizaciones de otro tipo durante las otras etapas anteriores. ¿Qué es el diseño? El diseño no es solo el diseño en general, esto es emprendiendo en electrónica, y el diseño habla del diseño electrónico, pero no es solo el diseño de la placa y el circuito electrónico. Hay otros, sí está el diseño del circuito electrónico, el de la placa, pero también está el de la carcasa, el del software, el diseño de pruebas de integración y programación, ¿sí? Hay muchas cosas a tener en cuenta durante la etapa de diseño. En la etapa de diseño del circuito electrónico, lo importante es no reinventar la rueda. Esto se los mencioné, hay muchas cosas de esto que les voy a decir que lo he mencionado antes. No reinventar la rueda. Si ya existe un sensor que hace esto, perfecto, lo compro y lo enchufo. Arduino. El tema con Arduino es, Arduino no es una plataforma, es una plataforma que sirve para prototipar soluciones, pero no es, o sea, si yo agarro y en mi producto, en la caja, meto una placa de Arduino con cosas, en general estoy tirando plata. ¿Por qué? Porque las placas de Arduino tienen un montón de componentes que mi producto no necesita, tal vez. Entonces, sería interesante, basándome en el esquemático, en el diseño de Arduino, crear una placa nueva que probablemente, además de ser customizada a la caja que yo preciso o a la caja que yo puedo usar, estoy evitando pagar por componentes que de repente no preciso. Las placas de Arduino tienen un conector USB y un conector de un jack de alimentación. Bueno, si yo voy a alimentar siempre con USB, estoy pagando por un montón de jacks de alimentación en cada uno de mis productos que no preciso, ¿sí? En general, no es bueno quedarse con la primera opción de un componente, ¿sí? Si estoy buscando sensores de temperatura, no se queden con el primero, analicen, comparen varios sensores de temperatura, bueno, vean cuáles son las ventajas, no se fijen solo en el precio, a veces la resolución, la precisión, la disponibilidad actual y futura de los componentes es importante. Hay componentes que dicen no, no me acuerdo cómo es en inglés, no recomendable para diseños futuros. Eso significa que ese componente está por dejar de fabricarse, ¿sí? Entonces, bueno, en general no es buena idea empezar un diseño de un producto con un componente que está a punto de dejarse de fabricar. Bueno, en general hay que seguir las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Las hojas de datos son importantes. Si nos dice que el máximo voltaje es 4, no lo conecten a más de 4 porque lo van a romper. Hay otra hoja, ¿se acuerdan que hablamos de la hoja de datos? Está la hoja de datos de errores de los componentes. Los componentes tienen errores. A veces los van corrigiendo y depende, hay distintas versiones de un mismo componente, pero es importante la hoja de datos de errores porque nos ayuda a entender en qué condiciones ese componente puede llegar a fallar. Y de la duración de las baterías ya hemos hablado. Estoy tratando de ir más rápido porque veo que son 2:49 y parecería que está que falta... yo no recuerdo si realmente son 21 transparencias, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Para el diseño de la placa hay que seguir las recomendaciones del fabricante del componente. En general tiene en ciertos tipos de componentes, conversores analógico-digital, en microcontroladores, a veces las entradas de conversión analógico-digital, nos da ciertas recomendaciones de cómo diseñar esa sección de la plaqueta. También hay que diseñar la placa teniendo en cuenta el ensamblado, ¿sí? Cómo voy a soldar los componentes. No necesariamente hay que minimizar el tamaño de la placa. Yo tengo una cierta tendencia a hacer todas las placas en miniatura. Bueno, a veces me complica la vida si yo quiero medir algo una vez que la diseñé, o reparar, ¿sí? Si yo quiero reparar una placa que está en miniatura y todos los componentes están pegados y no tengo cómo meter el soldador ahí, bueno, se me va a complicar. No descarten de una diseños placas con 4 capas, o se pueden fabricar. Antes era muy costoso o no se podía fabricar, en realidad era muy costoso fabricar placas en 4 capas. Ahora sale casi lo mismo que fabricar una placa de 2 capas que una
placa de 4 capas, que decir que tiene las capas de cobre exteriores y 2 más adentro, o de aluminio. Vieron que las lámparas LED y eso, si desarmaron alguna, esa placa en la que están soldados los LEDs es de aluminio, ¿sí? A veces podemos incluir varios diseños en una misma placa, ¿sí? Es decir, el diseño con tal o cual sensor. Bueno, incluyo los dos, no diseño dos placas distintas, sino que diseño una misma placa que puede albergar un sensor de temperatura o el otro que es el sustituto. Desde el punto de vista de la carcasa, a veces es interesante ver cómo son las carcasas de soluciones similares, ¿sí? Si voy a hacer un teléfono, pensando en un teléfono de base, bueno, ¿cómo son las carcasas de los otros teléfonos? ¿Sí? En general es conveniente que las carcasas, también pasa con los diseños electrónicos, que sean simples, ¿sí? A veces sobrecomplejizar todo termina siendo muy contraproducente desde muchos puntos de vista. Es más caro, más difícil de mantener, más difícil de ensamblar. Y algo que aprendí con los años es que no funciona mirá, diseñador industrial, acá tengo mi plaqueta, diseñame una caja para mi plaqueta. Bueno, eso en general es mala idea. En general conviene desde el principio, si mi electrónica va dentro de una caja, bueno, tener en cuenta cuál va a ser esa caja, de dónde va a salir, la voy a mandar a imprimir, bueno, cómo tiene que ser, ¿sí? Porque a veces, si vamos a hacer inyección de plástico, hay ciertas restricciones en el proceso de fabricación de carcasas mediante el método de inyección que me limitan, ¿sí? Ahí dice que el software es el principal producto a proteger. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Los diseños de las placas son extremadamente fáciles de copiar, aunque les parezca mentira, son muy fáciles. En unos días uno agarra una plaqueta de algún producto, especialmente si es un producto viejo, y en unos días copia completamente el diseño. Entonces, ¿dónde está el valor? ¿O qué es lo que yo tengo que proteger mucho? Bueno, el software que está en el microcontrolador. Eso es lo que hay que proteger, porque el diseño de la plaqueta se puede copiar fácilmente. En general, cuando uno escribe el software, es recomendable seguir ciertas recomendaciones al momento de desarrollar el software que va en ese microcontrolador, que nos permitan ir probando ese software en bloquecitos, ¿sí? Es el Test Driven Development o el Test Coverage, eso, que además el Test Driven Development es desarrollo orientado a pruebas. Es decir, escribir el software de manera que yo pueda ir probando, bueno, la función que me hace el promedio de la temperatura, bueno, que yo pueda probarla sin necesitar esperar la medida, sin que sea necesario esperar 50 medidas de temperatura para que me calcule el promedio, para darme cuenta que está mal, para hacer un cambio, otra vez esperar, ¿sí? Buscar las maneras de poder hacer esos testeos. La seguridad, eso hemos hablado, la otra vez hablamos de la ciberseguridad. Bueno, hay que tener cuidado con el software. ¿Dónde guardo ese software? Una persona que compra mi dispositivo, ¿puede abrirlo y leer mi software? ¿Los datos se envían encriptados o no? ¿Dónde se guardan? Si yo guardo datos en mi dispositivo, ¿están disponibles? ¿Alguien puede leerlos? Les voy a dar un ejemplo. Hay una cámara que no se vende acá, se vende en Estados Unidos, una cámara de estas de seguridad inalámbrica, que si uno la desarma y se conecta a un puerto que tiene ahí, que es un puerto WART, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del puerto WART? Cuando uno se conecta a ese puerto WART puede acceder a el firmware de la cámara, tiene una especie de Linux metido ahí adentro, un Linux recortado, muy chiquito, y ahí adentro, en un archivo de texto, está guardado el nombre del Wi-Fi y la clave del dueño. Es decir, imagínense el escenario en el que yo me compro una cámara de seguridad y que está puesta afuera, ¿sí? En la pared, afuera de mi casa, pasa un tipo, la arranca, se la lleva, básicamente lo que tiene es acceso al nombre y a la clave de mi Wi-Fi. Eso no está bueno. No es el fin del mundo, pero no está bueno. Bueno, ahí hay una acotación de que en realidad es relativamente sencillo muchas veces, dependiendo, recuperar el código, esto se llama ingeniería inversa,
el código a partir del contenido de memoria de un microcontrolador. Por eso es importante proteger el software, porque pueden no solo copiarme el dispositivo, si esta persona, a ver, me copian el diseño de la placa, si además me copian el software, tienen todo, ¿sí? Y si yo no lo patenté, como les decía hoy, empiezan a fabricar y vender mi mismo producto. En general es recomendable realizar pruebas simulando los sensores, es decir, vieron que yo les dije hace un rato que tenemos un dispositivo que mide cada 10 minutos la temperatura. Bueno, no tiene mucho sentido que yo para hacer las pruebas espere 10 minutos a que llegue cada valor de temperatura. Bueno, a veces puedo conectar algo que me simule la temperatura, ¿sí? Y esto nos permitiría, por ejemplo, responder qué pasa si un sensor se desconecta. ¿Qué pasa si un sensor falla? En un dispositivo que tiene 3 sensores, uno de temperatura, uno de humedad y uno de presión. Bueno, si el sensor de presión se desconecta, viene alguien y lo desconecta, ¿qué pasa con los datos que tira? ¿Son cero? ¿Son infinitos? Infinito no existe en el microcontrolador, pero son, o sea, o cero o FFFF, por ejemplo, si fuera una palabra de 16 bits. ¿Qué pasa con mi dispositivo? ¿Qué pasa si se corta la energía y vuelve la energía? ¿En qué estado queda el dispositivo después de eso? ¿Tiene manera de recuperar los valores o el estado en el que estaba antes? No sé si se acuerdan el problema grave que hubo con los Boeing 737-800 MAX, que se caían y se estrellaban. Bueno, es el segundo punto ahí. Los sensores fallaban. Uno de los sensores fallaba y el sistema respondía mal a esa falla de sensor. ¿Está? Desde el punto de vista de proveedores y fabricación, cuando uno va a fabricar cosas, nosotros tenemos que comprar componentes y vamos a fabricar placas, ¿sí? Y carcasas de repente. Bueno, los componentes, en general, los más grandes proveedores de componentes a nivel mundial, a ver, ¿por qué está esto acá? Porque si yo voy a fabricar 1000 dispositivos, no parece razonable ir a comprar las resistencias en ENECA. ¿Por qué digo esto? En ENECA o cualquier casa del mercado uruguayo que venda componentes electrónicos. ¿Por qué digo esto? Porque los costos son altísimos, ¿sí? Yo llegué a ver componentes en casas de electrónica en Uruguay acá que valían un 2000% más que comprados en China. Entonces, no parece razonable. Entonces, buscamos otros proveedores. Están DigiKey, Mouser y Farnell. Hay algunos más que son los más grandes del mundo, ¿sí? Son el Ferrari de la venta de componentes electrónicos. Ahora, tienen un enorme catálogo, etcétera, etcétera, pero generalmente es más caro. Hay otros lugares como AliExpress, Alibaba, LCSC, que es otro proveedor, que son más baratos, pero hay que tener cuidado con componentes falsificados, ¿sí? O reutilizados en algunos casos. Es decir, desueldan componentes de placas y los venden. Hay que manejarse con cuidado con estas cosas. Proveedores de fabricación de placas, bueno, SID Studio, JLC PCB es otro, OSH Park también, OSH Park es en Estados Unidos, JLC PCB y SID Studio están, JLC PCB en China y SID Studio está en Singapur. Estas empresas, al igual que muchas otras, hay un montón de empresas también en Estados Unidos muy grandes, estas nos permiten fabricar placas en bajas cantidades para prototipar, bueno, fabricarme 3 placas y además van agregando servicios. Varios de estos me permiten fabricar una placa, me sueldan los componentes que yo les digo y me devuelven la placa ya soldada. Por eso les decía que diseñar y comprar componentes acá no tiene mucho sentido actualmente. Por un tema de costo también, ¿sí? ¿Qué hago con la carcasa? Bueno, podemos empezar imprimiendo en 3D. Actualmente, no me acuerdo si era JLC PCB, una de estas empresas también me fabrica carcasas. Me fabrican cosas en aluminio, ¿sí? En general conviene empezar imprimiendo en 3D porque es más barato, me da una idea de usabilidad, bueno, la carcasa está bien, es muy grande de tamaño, mira, no me gusta la apariencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque además la fabricación por inyección tiene un costo inicial
elevado, ¿sí? La fabricación por inyección se hace un molde, generalmente muy grande, creo que en algunos casos es de aluminio no, es de acero, creo. La cosa es que se hace un molde que se cierra y por un agujerito se inyecta a presión plástico derretido que rellena la cavidad que queda entre esos dos moldes. Después se separan los moldes y cae la pieza. El costo de fabricar esos dos moldes es caro. Ahora, después el costo de inyectar el plástico es relativamente barato. Entonces, imprimir en 3D es barato para pocas cantidades y es relativamente razonable. Ahora, si yo necesito fabricar 10.000 carcasas, es imposible o es impensable realizarlo por inyección, ¿sí? Bueno, esto está bastante largo. Algunas generalidades de los costos. En general conviene calcular el costo para distintas cantidades, ¿sí? De a 1, de a 50, de a 100 y de a 1000. Bueno, ¿cuánto me salen los componentes? Porque, por ejemplo, pasa que los componentes electrónicos comprados de a 1 tienen un precio, pero comprados de a 1000 son mucho más baratos, ¿tá? Un rollo de resistencias de montaje superficial de 4000 resistencias, capaz que sale $2 en China, buscando bien en dónde comprarlo. 4000 resistencias en un rollo, $2. ¿Tá? Si yo voy a comprar en algún lugar, en eBay o en Amazon, algún kit de resistencias, capaz que no sale más de $2. Y estamos hablando de un kit de resistencia que capaz que trae 200 resistencias de distintos valores. Entonces, a veces hay que tener en cuenta cuál es el costo por cantidad, porque a veces nos puede resultar más barato fabricar, a veces no, casi siempre resulta más barato fabricar mucha cantidad y con eso nos permite bajar los costos. Y ahí balancear un poco la ecuación entre mercado, costo, cuánto quiere pagar el cliente, etc. También podemos calcular el costo para distintas variantes, o sea, cuánto me sale con este sensor, cuánto me sale con este otro sensor, distintos diseños de plaquetas. El costo de la fabricación, o sea, para la electrónica de la carcasa, tenemos que tener en cuenta el costo de los componentes, el costo de fabricación, ensamblado de la placa, en el caso de la carcasa, la matriz, esa matriz que yo les decía que era de acero, para hacer inyección. ¿Cuánto sale ensamblar? Bueno, pues eso lo podemos hacer. Si una persona cobra X cantidad por hora, bueno, ¿cuánto le lleva armar una caja? ¿Cuánto tiempo? Bueno, multiplico el tiempo que le lleva por el costo por hora y ese es el costo de ensamblado. Hay que tener en cuenta los costos de algunas herramientas, ¿sí? Programadores, analizadores lógicos, si tenemos que comprar un osciloscopio para el desarrollo, bueno, tenerlo en cuenta. No nos olvidemos de tornillos, tuercas, cables, conectores, ¿sí? No son solo la placa y sus componentes soldados. Si yo tengo una pantalla y tengo que comprar un cable para conectar la pantalla con la placa, bueno, ese cable hay que sumarlo en el costo. El software mismo del dispositivo. Generalmente esto es como una especie de... parte de esas especies de costos ocultos. En realidad no lo contamos, pero nos llevó tiempo desarrollar el software de ese microcontrolador, ¿sí? Por más que lo hagamos nosotros, ¿cuánto tiempo nos llevó? Está bueno incluirlo dentro de esos costos para estimar el costo del producto. En el caso del software para un dispositivo móvil, para un celular, el desarrollo de una aplicación puede salir perfectamente por encima de los $5.000, ¿sí? Si necesitamos un servidor para almacenar nuestra información, bueno, analizar distintas opciones. Hay servidores que nos cobran distinto por tráfico, por almacenamiento, por tiempo de procesamiento. Bueno, ver cuál es el servicio que más nos conviene a nosotros, ¿sí? Los envíos. Las cosas las fabricamos en China, bueno, pero de allá tienen que venir hasta acá. Y eso hay que sumarlo a los costos, el envío. También la importación. En el caso de la importación, para el prototipado, en general se pueden exonerar los impuestos de importación, ¿sí? Cuando son productos o incluso herramientas que se utilizan para el prototipado de cosas de electrónica. La última vez que supe había que tener una empresa abierta y hay que hacer un trámite en el MIEM para hacer eso. Pero bueno, se puede llegar a hacer. El costo de la caja, ¿sí? Y el embalaje. La caja, el manual, el proceso de embalaje, el costo de meter el producto dentro de la caja, cerrar la caja, meter el manual, etc. Abrir la caja, meter el producto, meter el manual y cerrar la caja.
además del costo de la caja, el manual y el producto, ¿sí? Y ahora llegamos un poco a las herramientas de software libre. Yo uso herramientas de software libre y herramientas no de software libre. Generalmente uso Linux, pero también uso Windows. Casi siempre uso más Linux que Windows. ¿Por qué les voy a recomendar herramientas de software libre? Porque si les fuera a recomendar herramientas que no son de software libre, estaría recomendando herramientas que van a terminar hackeando o usando sin pagar la licencia, lo cual no está bien. Entonces, por eso recomiendo herramientas de software libre. Por ejemplo, para el diseño de circuitos y placas, KiCad. KiCad es una herramienta muy potente, empezó siendo no muy buena, por decir algo, pero está mejorando muchísimo y he visto diseños de una especie de placa madre chiquita de computadora hecho en KiCad, ¿sí? Una herramienta muy, muy buena. Para diseñar carcasas, pero además no solo es buena la herramienta, sino que además la interfaz gráfica es bastante interesante, amigable con el usuario. Hay herramientas que no son de software libre para el diseño de circuitos y placas, que son más complejas. Yo he usado algunas, Altium por ejemplo, OrCAD es otra, Eagle no lo entiendo, que lo compró otra empresa ahora, no me acuerdo cuál, AutoCAD creo que lo compró. Altium y OrCAD son herramientas profesionales, salen carísimas y son complejas de usar, ¿tá? KiCad es barato y es más simple para cosas. Si no tiene ciertas necesidades de cosas que tienen estas herramientas que no son de software libre, que son extremadamente avanzadas, cosas como por ejemplo análisis de integridad de señales se llama, es decir, una señal digital de muy alta frecuencia que va de un punto A a un punto B en la placa. El software, en función de los componentes, los materiales de la placa y un montón de cosas más, analiza qué también va a llegar esa señal a la otra punta. Bueno, en KiCad eso no existe. En Altium y en OrCAD sí existe eso. Pero bueno, hay que pagar el costo de la licencia. Para el diseño de carcasas, FreeCAD y OpenSCAD. Estas son dos herramientas. OpenSCAD es, uno diseña cosas en base a funciones matemáticas, ¿sí? Si uno quiere diseñar una caja, le dice, bueno, crea un cuadrado de 2×2 y extruílo, es decir, levantalo 4 centímetros. ¿Sí? No es un diseño gráfico, es un diseño como si uno estuviera escribiendo un programa. A algunos les puede parecer horrible, a otros les puede parecer muy divertido. El FreeCAD es una herramienta bastante buena con una interfaz gráfica lamentable, se podría decir. Es muy poderosa, la he usado mucho. Es parecida a Inventor, desde el punto de vista de que uno hace un sketch, un dibujo de lo que quiere hacer, y en función de ese sketch o ese dibujo empieza a realizar operaciones, ¿sí? Extruirlo, que es levantarlo, entonces con eso creo una caja y después le puedo hacer un agujero en el costado. Lo que pasa es que la interfaz gráfica no es muy amigable. Si uno quiere hacer un render, es decir, iluminar y que se tengan en cuenta los materiales de las cosas para generar una imagen, podemos usar Blender. Con Blender podemos abrir, en KiCad podemos diseñar una placa con sus componentes y sus modelos 3D, exportarlo, levantarlo en Blender y hacer un render de esa placa, y la placa va a aparecer casi real, ¿sí? Lo mismo con FreeCAD, podemos exportar un modelo y levantarlo en Blender y hacer el render para no sé, mejorar cómo se ve, digamos. Desde el punto de vista del desarrollo de software, eso es para bueno, diseño de circuitos, carcasas y renderizado. Para el desarrollo de software, en general, Eclipse y GCC es una buena combinación para el desarrollo de software para microcontroladores. Si uno va a desarrollar cosas con FPGAs, que son un tipo de chips programables, reprogramables, muy, muy potentes para operaciones en paralelo, existe una herramienta llamada SymbiFlow. Y para debuguear o ejecutar programas, el debugueo en general, cuando uno desarrolla software para un microcontrolador, a diferencia de lo que hacemos con Arduino, que es lo cargamos y vemos el resultado, si uno utiliza Eclipse y GCC, por ejemplo, puede cargar ese software en el microcontrolador y ejecutarlo paso a paso, e ir viendo los resultados de operaciones intermedias. Para eso se utiliza un debugger, que en este caso es un software que es OpenOCD, que nos permite realizar eso, ¿sí? Es paso a paso, ir realizando cada línea de un programa, ejecutando cada línea de un programa en C,
para ver cuál es el resultado y de repente vamos a encontrar dónde hay un error. Y después para operaciones de ingeniería inversa de software, podemos usar Ghidra, que es básicamente lo que hacemos es, les damos ¿se acuerdan que nosotros hablamos del código de máquina? Bueno, le damos un archivo conteniendo el código de máquina y le decimos de qué procesador es ese código y nos devuelve el software, se podría decir, ¿sí? Eso es algo que a mano es extremadamente complicado de hacer. Bueno, esto es un disparate de cosas. Es la última transparencia. Herramientas en general. En general es fundamental tener un tester, ¿sí? Una fuente regulada y un analizador lógico. Los analizadores lógicos, a ver, el multímetro nos permite medir los voltajes. Ay, se apagó. ¿Por qué se apagó? Sí, porque se descargó la batería, ¿sí? ¿En cuánto está el voltaje? Empieza a andar mal el circuito, mide mal, medía bien, y de repente ahora empezó a medir mal. Y lo que pasa es que se descargó la batería, está llegando al borde en el que el microcontrolador ya no funciona bien. Bueno, para eso necesitamos un multímetro básico, cualquiera de 4 dígitos y medio, cualquier tester es relativamente bueno para hacer muchas de estas cosas. Una fuente regulada. Las fuentes reguladas nos permiten alimentar un circuito con un voltaje constante, estable y ajustable. Yo no necesito, si yo no tengo una fuente y quiero ver qué pasa con mi circuito cuando la batería está en 2 volts, básicamente tengo que enchufar la batería y esperar a que llegue a 2 volts. Con una fuente regulada, pongo la fuente en 2 volts, lo enchufo a mi circuito y veo qué pasa. ¿Funciona o no funciona? ¿Mide bien? El analizador lógico, yo creo que les había comentado la otra vez, cuando hablamos de los buses digitales, permite analizar la información que viaja en los buses. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando con un sensor de temperatura que se comunica por I2C, nos permite saber si está funcionando bien. Esos son como los fundamentales. Después sería deseable tener una fuente programable que además nos me permita limitar la corriente para no quemar cosas. Un osciloscopio está bueno. Un multímetro digital, capaz que de 6 dígitos y medio es medio mucho. Un multímetro digital de 5 dígitos y medio está bien. Y podríamos llegar a necesitar, en algunos casos muy particulares, un generador de señales, un analizador de espectro. Yo hace muchísimos años que hago cosas de electrónica, tengo generador de señales y lo debo haber usado 2 veces, ¿sí? O sea, es un aparato muy específico que se utiliza en muy pocas ocasiones, pero que si no lo tengo cuando lo preciso, se me complica, ¿sí? Bueno, disculpen la hora, sé que me atrasé muchísimo. No sé si... era lo que les había comentado, nunca había hecho esta presentación, no sé si... Primero que nada, déjenme guardar la lista de participantes, así si alguien se tiene que ir. Listo. Discúlpenme por la hora, como les había dicho de la primera vez que hacía la presentación, no tenía claro cuánto iba a durar, ya sé que dura más de lo que pensaba, que eran 45 minutos. SolidWorks es de diseño 3D, como para diseñar carcasas, ¿verdad, Gonzalo? ¿Puede ser? Ah, sí, ahí va. Hay muchas herramientas que existen, que tienen licencias para uso no comercial. Fusion 360 es una. Hay que tener cuidado, tengan mucho cuidado con algunas de estas herramientas. El Altium, por ejemplo, que yo les mencionaba hoy para diseñar circuitos y otra ventaja que tiene el Altium, ahora se los comento. El Altium uno puede instalarlo con una licencia de uso, esta licencia de uso no comercial, pero ojo, porque si yo no me equivoco, capaz que me equivoco, muchas veces lo hago, nuestros diseños quedan en la nube y no sé si nos quedan públicos. Entonces ahí hay que hacer un balance entre cuánto quiero proteger mis diseños o exponerlos. El Altium y el OrCAD, creo que se los mencioné tal vez el otro día, nos permiten hacer simulaciones de circuitos, es decir, conectar una fuente, una resistencia y un modelo físico de un transistor, por ejemplo, los modelos de los transistores son modelos
que dicen de qué tamaño son a nivel microscópico las partes de un transistor y me permiten hacer una simulación del circuito que muchas veces es muy real al funcionamiento, que muchas veces es igual al funcionamiento real de ese mismo circuito. Ahí va, ahí Maximiliano comenta que SolidWorks tiene, bueno, yo la otra vez lo usé, el FreeCAD también tiene cosas de que uno puede diseñar carcasas, que no me acuerdo cómo se le llama, que es como de chapa plegada, ¿no, Maximiliano? Uno diseña y le dice, bueno, esto quiero que me lo hagas con chapa plegada y el tipo te diseña, bueno, todos los dobleces que tenés que hacer en la chapa para poder mandar a fabricar eso. ¿Se escucha ahí, Diego? ¿Sí se escucha? Sí, yo te comentaba eso porque yo lo uso y he hecho cursos de SolidWorks. Tiene una licencia de estudiante, creo, que es media. Te permite hacer bastantes cosas. Hay otras que no, pero que pisas la paga. Pero Claro. sí tiene la parte esa de chapa metálica. Que yo la uso con la CNC, por ejemplo. Cortas el dibujo y ya te da los dobleces y todo. Ah, claro, cortás y te dobla. Tenés la caja. Por ejemplo, un tablero de un tablero eléctrico, por ejemplo, que Ahí va. lo diseñas, lo cortas, mandas cortar y después lo plegas, ahí te marca los pliegues y todo. Los pliegues. Claro, perfecto. Bueno, una cosa que a veces pasa con las herramientas de software libre es que no son compatibles con ciertos tipos de archivos, sería la palabra, con ciertos tipos de archivos que son propietarios, digamos. ¿Sí? Me faltaron, para otro taller que yo hice una vez, no me acuerdo cómo se llamaba, había hecho una lista gigante de herramientas de software libre y casi siempre para casi cualquier herramienta con licencia paga o casi siempre existe una versión de software libre. Si, por ejemplo, Photoshop existe el GIMP, G-I-M-P. ¿Cómo es el Adobe que se usa para diseño gráfico? Está en Inkscape, que es bastante bueno. Maya y algún otro programa de animación 3D. Maya y había otro más, no me acuerdo cómo se llamaba, de animación 3D. Está el Blender. Las herramientas de software libre son buenas, no son fantásticas en algunos casos sí, el Blender es tremenda herramienta. Si buscan películas, hay películas hechas con Blender de animación que son brutales, están para bajar de forma libre, las pueden ver en cualquier lado. Yo la verdad que no uso herramientas más bien de software libre, por lo que les comentaba hoy, que uso generalmente Linux, y muchas de estas herramientas pagas en Linux no se pueden ejecutar. Pero también uso otras herramientas. El OrCAD lo he usado varias veces, Altium llegué a instalarlo alguna vez para probarlo, en fin. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si les pareció interesante la propuesta de hoy. De nuevo, les pido mil disculpas por lo extenso. No sé si tienen preguntas. ¿Nadie? Bien, gracias Ignacio y Gonzalo. Gracias, Diego. A veces soy un poco, soy un poco entreverado para hablar y me confundo, me mareo, me adelanto a decir cosas que voy a repetir después. Pero bueno, me alegro que les haya parecido interesante. Y bueno, si no tienen preguntas, yo voy a pasarle esta presentación. Esta en particular es mucho más interesante que esté subida porque hay mucho texto ahí al final y como algunos punteos que tal vez está bueno si quieren bajarse el PDF. Le voy a pasar la presentación. Las explicaciones son re claras. Una lástima que no queden subidos los PowerPoint porque también tienen material en pila. Y en mi caso, por lo menos yo como que los reviso después de nuevo y ahí recuerdo cosas.
Yo se los pasé, Pamela, a Angélica. Voy a consultarle a ver si ha podido subirlos a la página de concurso, no sé si a la página en donde se están subiendo en teoría las cosas. Le voy a consultar. Yo le pasé las presentaciones de las primeras 4 clases de la parte de electrónica y programación, las presentaciones, le pasé algunos links y le pasé también los videos. Lo que me olvidé, que le tengo que pasar también, son los archivitos de los proyectos de Arduino que les mostré, los que hicimos. Me está faltando todavía recortar el video de la charla anterior y pasarle el PowerPoint de la charla anterior, y lo mismo con esta de hoy, ¿sí? Pero bueno. Bueno, me alegro que no haya sido un entrevero, que les haya servido. Y bueno, nos estaremos viendo tal vez en algún momento en la incubadora, tal vez. Creo que la idea de esto era que algunos de ustedes, los que están, por ejemplo, cerca de Salto, allá hay una incubadora, que puedan ir allí a hacer, si tienen alguna idea de algún proyecto, ir a desarrollarlo ahí. Si están más cerca de Montevideo, venir a Incuba Electro. También hay alguna otra incubadora, creo que en Rocha, me parece que había otra también, de proyectos. Rocha, sí. No soy de Rocha, pero... No, capaz que la de Rivera. Capaz que no en Rivera, puede ser, porque acá en Rocha hay muy poca cosa. Tal vez es en Rivera, que dice Gonzalo, ahí que ahí hay una. Ahí va. La idea es descentralizar. Sí, es importantísimo eso. Acá en Rocha es muy complicado. Claro. Yo justo ahora tengo que ir a Montevideo por otros cursos ahí de mecatrónica. Ahí va. Y capaz que ahora el 30, creo que ahí en el Latu es, y capaz que ando por allí, capaz que puedo ir. No sé cuándo. Sí, porque creo que hay unas visitas, ¿verdad? A las incubadoras, me parece. ¿Puede ser? No sé el tema de la fecha ni nada de eso. No. Está. Bien. Federico estaba escribiendo algo. A ver si estaba viendo que decía que Federico estaba escribiendo. Aparece el cartelito, desaparece. Bueno, esta sería la última charla. Con esto terminamos, al menos conmigo, no sé si tienen otras charlas, estos talleres. Y bueno, tienen mi correo electrónico, se los paso de nuevo por las dudas. Ahí. Este es mi correo de Antel. Cualquier duda. O bueno, si quieren, a ver, tal vez ahora con lo que decía Pamela, tal vez lo que podemos hacer, me mandan un correo los que quieran y les mando a ustedes directo las presentaciones en PDF, si les parece bien. ¿Tá? Así no... Nada, se las mando. ¿Tá? Escríbanme. ¿Está bien escrito? Sí. Me escriben ahí y les mando a cada uno excelente. Gonzalo es mucho más inteligente que yo. Gracias, Gonzalo. Sí, ahí va. Me escriben y yo les paso el link a la carpeta en la nube donde están los videos, las presentaciones y todo lo demás. ¿Está? Excelente idea, Gonzalo. Gran aporte. Fantástico. Dale, bárbaro. ¿Está? Bueno, nos estamos viendo. Espero vuestros correos y que pasen bien. Tal vez nos vemos por acá en la incubadora si llegan a venir. Chau, que tengan buen día. Luego digo, una consulta. Sí, decime, Maximiliano, dale. Ese tema justo de, no sé si eso, o sea, hay que ir nomás, o es alguna fecha, una hora específica para ir a ese tema de la incubadora ahí.
No sé, porque eso lo estaban organizando, es parte de la organización del concurso Desafiate. Tal vez vos cuando te inscribiste te llegó algún correo de alguna dirección de correo o algo. Sí, creo que está el correo de Angélica, creo que es. Ahí va, escribile, preguntale a ella, Angélica. Bien. Ahí Gonzalo dice que para Rivera le pasaron una fecha y hora, pero no se acuerda. Sí, el tema, yo sería de Montevideo, que es donde puedo ir medio que Ahí va. muy cerca, porque... Sí, vos sabés que en Montevideo acá hay dos incubadoras, una en el Latu y Bueno, el nosotros en dato Artel. voy a andar ¿Sí? ahí, si es en el Atum, mejor porque voy a andar ahí, que Capaz que es 30, eso, sí, lunes y capaz. viernes, creo que sí. Debe ser eso entonces, sí. Va a En todo caso, consultar a Angélica. estar impecable. ¿Está? Porque nada, tenía una idea ahí, no sé, media loca, pero no sé si me va a dar el tiempo, seguramente el tiempo no me vaya a dar para hacer algo para presentar, vamos a decir. Bueno, pero a Pero, veces está pero está bueno al bueno menos. para seguir, yo qué sé. La idea era, no sé, poder fabricar de repente más metiéndole, como metiéndole al tema del taller acá y la parte mecánica, y que es más o menos en lo que yo ando, no tanto en Ahí va. electrónica, pero para fabricar algún chasis de repente para algún robot o alguna cosa terrestre, viste, algo medio por ese Es que lado. la robótica es un área súper interesante porque la robótica en particular no es electrónica, no es mecánica, no es ingeniería de sistemas, es todo. Sí, sí. Necesitas He visto, mecánica, necesitas electrónica, necesitas ingeniería de sistemas, necesitas todo. inclusive yo me fui y me reuní ahora, ayer creo que fue, con una persona que había hecho algo para el tema del agro, que hizo un robot terrestre tipo un rover con 6 ruedas y una especie de vaivén ahí, bien parecido a un rover, al que tiene la NASA ahí, más rústico, pero el loco lo tiene bastante avanzado. Qué divertido. Sí, bastante avanzado, tiene la parte ya de todo el control de tracción y todo ya implementado, con 6 ruedas y con encoder inclusive en todos los motores. Está muy avanzado y estaba haciendo una parte de un brazo también para... La movida era para un control de malezas, para identificar la Claro, maleza y y echar cortarla. herbicida ahí justo donde está. Echar, ahí va. Para echar, detecta la maleza y echa justo donde está la maleza, vamos a decir. Ahí va. Eso es lo que hablábamos la otra vez, del uso eficiente de los recursos. Mm. Bueno, Pero detecto dónde está la maleza y echo solo acá. ya el hecho de hacer una estructura y hacer que se mueva, ya es bastante. Y arrancar medio Sí, sí. por ese lado. Todas estas cosas, este proceso que yo les comento, que es el proceso de innovación en electrónica, y que a veces, como yo les decía, vieron que yo hablé mucho de la carcasa. La carcasa es muy importante en el diseño de electrónica. Bueno, si además es un robot, bueno, toda la parte mecánica también es importantísimo. Ahí Gonzalo está escribiendo de hacer un grupo en WhatsApp. Si quieren, yo voy a dejar la sala de chat abierta y se pasan entre ustedes los datos. ¿Qué les parece? Ahí va, a mí encantado, porque, o sea, más que nada del ¿Todos ven tema el chat? me anoté por eso, más que nada para generar contacto y digo, porque sé que no tengo el tiempo para presentar algo en un mes, y tampoco tengo tanto No, pero conocimiento en programación mira, por ejemplo, Gonzalo dice que le interesa la robótica, se defiende en el software, la electrónica para el chino básico y en diseño le pega algo. Que es el mismo Gonzalo, ¿no? Porque hay otro Gonzalo. Sí. Y de repente Gonzalo se junta con otra persona que para el cual no es chino básico de la electrónica y pueden sacar en conjunto algo. Ahí Gonzalo les pasó, ¿ven todos el mensaje que mandó Gonzalo Vázquez? Es una sí, sí, invitación a un grupo de WhatsApp. Está. porque digo, ahora que estaban hablando del tema del SolidWorks y eso, digo, yo tengo la posibilidad de poder diseñar algo, tengo la posibilidad del taller acá de poder realizar alguna estructura y la parte mecánica. Estas cosas, sí.
estas cosas siempre requieren trabajo en equipo. Es muy difícil que una sola persona pueda hacer la electrónica y además hacer el software y hacer, no sé, la aplicación para celular y el servidor en la nube y además diseñar la carcasa y que además de todo eso le quede todo bien. Es muy difícil. En general está bueno compartimentar, que cada quien no es que cada quien se dedique a lo suyo y no hable con los demás, porque esto además es como les decía, si yo voy a diseñar una carcasa, exacto, voy a diseñar una caja para una voy a diseñar una carcasa para una plaqueta, yo no puedo tirarle con la plaqueta al tipo y diseñarme una carcasa para esto. En general, hay que tener en cuenta muchas cosas. Si voy a diseñar una estructura para un robot, bueno, el tamaño de los motores, la estructura de un robot tiene que tener en cuenta cuál es el tamaño de los motores, las baterías que va a usar, son muy pesadas las baterías. Bueno, a medida que esas cosas empiezan a crecer de tamaño, de peso, la estructura cambia, se modifica. Bueno, muy bien. Les dejo el chat abierto, así todos pueden copiar el enlace que puso Gonzalo. ¿Pamela levantó la mano? Sí, sabés que estoy del celular y busco el chat, pero no tengo cómo abrir el bendito chat. No ves el chat. Entonces en todo caso, si quieren, si les parece bien, a mí no me gusta hacer spam, de hecho el otro día me sentí bastante mal cuando les pasé el link a la página esta. Me mandan un correo y yo les agrego además me voy a copiar y pegar el grupo que creó Gonzalo y se los mando como respuesta en el correo, ¿está? Dale, ahí te paso mi número y todo. Pero yo creo que apretás en el link y te agrega al grupo. Ah, está, genial. Sí, en realidad no sé cómo funciona eso de un link para agregarte al grupo, me imagino que hace eso. Bueno, a ver qué escribió. Mad Max. Mad Max le pusieron al Robert, mira que bien. Interesante. Bueno, les dejo el chat abierto por si alguno todavía no copió eso. Acuérdense, o si no copió mi correo que está ahí arriba. Ah, claro, vos entonces no viste mi correo, Pamela. Es el correo ya lo había anotado el otro día porque el otro día estaba con la compu. Hoy estoy en el trabajo y nada. Si abre la compu y todo, marco. Sí, fantástico, genial. No te preocupes. Bueno, escríbanme un correo y les mando el link es una nube que tenemos acá en Antel de tipo Google Drive, pero nuestro. Y ahí están los videos de los talleres hasta ahora. Me falta copiar ahí adentro algunas otras cositas, pero los voy actualizando a medida que vaya subiendo las cosas. Bueno, que tengan buen día, nos vemos, que pasen bien y espero que podamos vernos en alguna futura charla. Chao, chao. Gracias, que pasen bien.